Buenas, de nuevo crack bursátil. La gran quiebra de China acaba de comenzar. El índice Nasdaq Golden Dragon China, que representa las principales tecnológicas del país, ha caído más de un 50% desde máximos. Hang Seng, que es el principal índice de Hong Kong, ya ha caído más de un 20% desde sus máximos de 2021. Y algunos sectores de China, como el bancario, están comenzando a debilitarse, habiendo caído un 15% desde su punto más alto de este año. ¿Puede ser el detonante de la gran crisis financiera? Hay diversos factores en este momento que podrían desencadenar un enorme colapso, y la mayoría de la población no es consciente de lo que está sucediendo ni de las posibles consecuencias que se pueden producir. Piensa que la caída de los índices en China revela un claro síntoma: el pánico. Los inversores están comenzando a tener miedo, y piensa que estos inversores juegan un papel muy importante en la economía. Y es que cada vez que hay una crisis, las personas más informadas acerca de cualquier acontecimiento son los inversores, puesto que su capital invertido está asumiendo un gran riesgo en caso de una crisis financiera. Por ello, ante cualquier síntoma de debilidad en los mercados, estos inversores no van a dudar ni por un momento en vender sus acciones. Y por si no lo sabes, el primer síntoma que suele haber al principio de cualquier crisis económica es una caída de los principales índices bursátiles. Piensa, por ejemplo, en la Gran Depresión, la burbuja.com o la crisis inmobiliaria. En todas ellas, todo el mundo tiene una vida estable, con un puesto de trabajo, deudas, y llevan años de aparente tranquilidad. Y aunque en unos pocos días las bolsas caigan bruscamente, la mayoría de personas no relacionan este evento con algo que pueda afectar a sus vidas. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 2008, los inversores vendieron de forma masiva sus acciones, haciendo que el SP500 se desplomase un 40% en las siguientes semanas. Sin embargo, las peores consecuencias de esta crisis sobre la población se comenzaron a dar pasados varios meses, siendo principios de 2009 donde la economía mundial se estaba derrumbando, con enormes despidos, grandes impagos y situaciones extremas que afectaron de forma severa al ciudadano medio. ¿Y sabes qué sucede cuando los inversores venden acciones de forma masiva? Pues simplemente que la mayoría de las empresas obtienen menos financiación de estos inversores para llevar a cabo su operativa habitual. Estos inversores, que habían invertido dinero en esas empresas para que éstas sigan creciendo, retiran de forma repentina y brusca ese capital. Y este hecho puede producir grandes inestabilidades en muchas compañías, especialmente en las más endeudadas. Y con ello podrían producir un enorme colapso en entidades que estén al borde de la quiebra, como podrían ser las empresas zombie, que están sobreviviendo gracias a los préstamos. Pero, ¿qué está produciendo estas caídas en los índices de China y Hong Kong? ¿Por qué los inversores están entrando en pánico? Lo cierto es que China ha sufrido grandes contratiempos en los últimos meses que están generando enormes inseguridades en los inversores. Primero, observemos el crecimiento del PIB interanual de China. Cada una de estas barras representa el crecimiento trimestral del PIB de China en comparación al mismo trimestre del año anterior. En el segundo trimestre de 2021 tan solo ha aumentado un 7,9% respecto al mismo trimestre de 2020, que fue un trimestre muy débil con un 3,2% de crecimiento. Además, este 7,9% se quedó por debajo de las expectativas, ya que el consenso esperaba un crecimiento del 8,2%. Pero esto no es lo más grave. Lo peor es que el tercer trimestre de 2021 podría empeorar de forma severa. Recientemente en China, la recuperación económica de la pandemia se está viendo seriamente perjudicada, y es que una de las nuevas variantes de esta pandemia está generando un pánico extremo. No sabemos exactamente cómo puede afectar esta variante a nivel sanitario, pero sabemos que China es uno de los países más estrictos con las medidas de prevención. Por ello, se cancelaron algunos vuelos de aerolíneas y servicios de trenes, y se cortó la mayor parte del acceso a una ciudad de 1,5 millones de habitantes, y se ordenaron pruebas masivas en algunas áreas. Estos acontecimientos podrían provocar nuevos cierres en las principales ciudades y grandes compañías de China,
China, lo que podría producir una gran decadencia en su economía y que los acontecimientos que ya se dieron a principios de 2020 se vuelvan a repetir, pero esta vez con peores consecuencias sobre la economía y la población. Y este es uno de los principales temores que están viendo los inversores sobre las compañías de este país. Pero esto no es todo. El gobierno chino ha impuesto enormes medidas a las empresas tecnológicas en abril. El organismo regulador SAMR llamó a 34 empresas tecnológicas para que rectificaran sus prácticas anticompetitivas. Y recientemente el mismo organismo regulador bloqueó la fusión de Tencent con otras dos empresas de videojuegos, Ouya y Douyu. También se esperan grandes medidas en empresas estudiantiles y en gastos sociales, como sanidad, ayudas, transporte y becas, con la intención de controlar mejor los gastos. Además, el presidente chino Xi Jinping organizó recientemente una reunión en la que enfatizó cómo el país se enfocaría en una riqueza moderada para todos en lugar de solo para unos pocos. Las medidas planificadas incluían frenar los ingresos excesivos y alentar a los ricos a devolver más a la sociedad. Para ello, probablemente cambiarán la regulación y aumentarán los impuestos a las personas más ricas, y esto puede producir una fuga de los grandes capitales de China a otros países. Estas medidas han asustado bastante a muchos inversores que no se sienten seguros con su dinero en acciones chinas. Pero eso no es todo. A pesar de que aún no existan grandes cierres, sí se está dando una ralentización económica en el país. El crecimiento de las ventas minoristas en julio creció tan solo un 8,5% con respecto al año anterior, una cifra muy por debajo del pronóstico del consenso de un 10,9%, y la producción industrial creció un 6,4% por debajo del 7,9% previsto. Fu Lingui, portavoz de la Oficina Nacional de Estadística de China, dijo que la recuperación del país sigue siendo desigual debido a brotes esporádicos del virus y desastres naturales. Según sus palabras, la recuperación económica nacional aún enfrenta muchos desafíos y las restricciones a la producción aumentaron. El gasto en inversión y la actividad industrial, que son menos sensibles a las restricciones de los virus, también se debilitaron notablemente, lo que sugiere que las condiciones crediticias más estrictas se están afectando. La caída en el consumo debería revertirse una vez que se controle la situación del virus y se levanten las restricciones, pero creemos que la desaceleración en algunos lugares se profundizará durante el resto del año. Además de esto, el país ha tenido un aumento en los costes de las materias primas que podría ralentizar la producción de algunos sectores. Y por último, el sector de los semiconductores ha aumentado tanto su oferta debido a un gran aumento en el número de empresas que podrían generar una sobreproducción que saturaría el mercado y produciría una bajada masiva en los precios de estas empresas que pasarían a generar pérdidas. Y por si esto no fuese suficiente, el país ha sufrido varias inundaciones en los últimos meses que han generado grandes pérdidas humanas y económicas. Todos estos eventos tan negativos y las malas perspectivas económicas para los próximos meses, provocadas por la incertidumbre de todos los acontecimientos que acabamos de mencionar, han generado un enorme pánico en los inversores que están financiando las empresas. Y como ya hemos explicado, si los inversores venden sus acciones, las empresas tienen menos capital de estos inversores disponible para hacer crecer sus negocios. ¡Alto! Puede que este dato sea el más sorprendente de todo el vídeo, y es que el ratio deuda sobre PIB de China es del 70% en 2021, que empieza a ser un porcentaje bastante peligroso, y la tendencia es que la deuda siga aumentando de forma continua en los próximos años. Esto también ralentiza la producción, y si sumamos el exceso de deuda en la mayoría de las empresas, tenemos el cóctel perfecto para que se produzca un enorme colapso a nivel mundial. Y puede ser que China tan solo sea el detonante de un colapso que podría afectar a la mayoría de países del mundo, y China se encuentra actualmente en un punto crítico. Y este síntoma de grandes caídas en algunos de los principales índices de este país podría ser tan solo un adelanto de lo que está por venir, y es que las caídas en bolsa suelen ser lo primero que ocurre antes de una gran recesión. Tras todo esto, debemos estar muy pendientes a los principales índices de Estados Unidos, que podrían seguir la tendencia de los índices chinos tras el pánico inversor que se está produciendo. ¿Crees que China colapsará en los próximos meses? Déjame tu opinión en los comentarios y mira
este vídeo si quieres descubrir los terribles contratiempos a los que se enfrenta Estados Unidos y no dudes en suscribirte si quieres saber cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.